El espacio alrededor de la nebulosa Kepler parecía un cementerio de sueños rotos y metal destrozado. La almirante Kate Morrison permanecía en el puente de su nave insignia, la GCS Valiant, observando la exhibición táctica con ojos cansados tras haber visto demasiada muerte en los últimos 3 días. 27 naves habían entrado en esta nebulosa maldita hacía apenas 72 horas, llenas de esperanza y determinación para contraatacar al Imperio Zapirano. Ahora solo 8 naves seguían operativas, e incluso estas apenas resistían. La trampa había sido perfecta. Los zapiranos habían hecho creer a las fuerzas de la coalición que perseguían a una flota enemiga herida, adentrándose en las nubes púrpuras y arremolinadas de la nebulosa. En cambio, se habían adentrado directamente en las fauces del mismísimo infierno. 3 enormes dreadnoughts ceirianos aguardaban en el denso centro de la nebulosa. Sus nuevos cañones de plasma y torpedos de vacío destrozaban los escudos de la coalición como si fueran de papel. El destructor del capitán Luke Patterson, el Swift Arrow, había sido el primero en morir. Morrison aún recordaba su última transmisión, crepitando entre la estática mientras su nave se desintegraba a su alrededor. Almirante, sus armas se están adaptando a nuestros escudos. Están aprendiendo nuestras frecuencias en tiempo real. Saquen la flota de aquí mientras puedan. Entonces su señal se cortó a nada más que radiación cósmica de fondo. La comandante Amy Rodríguez trabajaba frenéticamente en la estación de ingeniería, con el uniforme empapado de sudor a pesar de la fría temperatura del puente. Almirante, tenemos un 30% de energía en todos los sistemas. El soporte vital está fallando en las cubiertas 7 a 12. Nos quedan quizás 6 horas de aire en las secciones selladas. Morrison asintió con tristeza. El Valiant había recibido 3 impactos directos de los cañones de plasma zapirianos, cada uno de los cuales atravesó el blindaje como si fuera papel de seda. Los equipos de ingeniería trabajaban sin descanso para mantener la nave en orden, pero libraban una batalla perdida contra la física y el tiempo. El teniente Jake Collins, encorvado sobre su consola de comunicaciones, seguía intentando contactar con otras flotas de la coalición dispersas por el sector. Los densos campos de partículas de la nebulosa hacían casi imposible la comunicación a larga distancia, convirtiendo cada nave en una isla aislada de humanidad, rodeada por un océano de espacio hostil. Aún no había noticias del almirante de la séptima flota. La interferencia es demasiado fuerte. Estamos solos aquí. Las naves de la coalición restantes habían formado un círculo defensivo, con sus cascos maltrechos orientados hacia afuera como carros antiguos, preparándose para un ataque. El GCS Defender, al mando del capitán Sam Rodríguez, había perdido sus motores principales y navegaba a la deriva con energía de emergencia. El rayo del destructor estaba purgando la atmósfera de una docena de brechas en el casco. Su tripulación trabajaba desesperadamente para sellar las fugas antes de perderlo todo por el vacío. La DRA. Ellen Carter, jefa científica de la flota, levantó la vista de las lecturas de sus sensores con el rostro pálido como la luz de la luna. Almirante, detecto enormes señales de energía que se desplazan a través de la nebulosa hacia nuestra posición. Los zapirianos regresan para terminar lo que empezaron. Tenemos quizás 2 horas antes de que nos alcancen. Morrison cerró los ojos un instante, sintiendo el peso del mando sobre sus hombros como una montaña. 8 naves, quizás 300 tripulantes supervivientes de los 7000 originales, la flor y nata de la tercera flota de la coalición, reducidas a escombros espaciales y señales de vida desvaneciéndose. Abrió los ojos y miró a sus oficiales por el puente. Estas personas la habían seguido al infierno sin dudarlo, confiando en su juicio y en su capacidad para traerlos a casa. Ahora tenía que tomar la decisión más difícil que un comandante jamás enfrenta. Preparen todas las naves para el protocolo de dispersión de emergencia, ordenó con voz firme a pesar del caos que las rodeaba. Nos separaremos e intentaremos atravesar su perímetro. Quizás algunos de nosotros podamos regresar al espacio de la coalición para advertir a la Tierra sobre sus nuevas armas. Era una sentencia de muerte, y todos en el puente lo sabían. Las naves dispersas serían eliminadas una a una por las superiores fuerzas zapirianas, pero era su única oportunidad de informar a la humanidad sobre la nueva tecnología adaptativa del Imperio. Antes de que fuera demasiado tarde, el teniente Collins se irguió repentinamente en su puesto, con el rostro confundido e incrédulo. Almirante, detecto un nuevo contacto en los sensores. Algo grande, realmente grande, emergía del núcleo de la nebulosa. La DRA. Carter se inclinó sobre sus instrumentos, comprobando las lecturas. Eso es imposible. La densidad de partículas en el núcleo es demasiado alta para que cualquier nave sobreviva. La radiación por sí sola calcinaría a cualquier tripulación en minutos,
y las distorsiones gravitacionales destrozarían cualquier material conocido del casco. Morrison se dirigió a la pantalla táctica y observó cómo un único contacto se resolvía en la pantalla. La señal era enorme, más grande que cualquier cosa en la flota de la coalición, incluso más grande que los dreadnoughts zapirianos que los habían estado cazando. Pero había algo más en el contacto que le heló la sangre. Jaque, pasa esa firma por nuestra. Y sistemas de identificación, ordenó. Los dedos del joven teniente recorrieron su consola, consultando bases de datos de configuraciones de naves conocidas de toda la galaxia. Tras unos instantes, levantó la vista con expresión de total desconcierto. Almirante, la computadora identifica al contacto como humano, pero eso es imposible. No tenemos naves tan grandes en servicio. Amy Rodríguez abandonó su puesto de ingeniería para observar la pantalla táctica. ¿Podría ser uno de los nuevos diseños experimentales de la Tierra? Tal vez algo que han estado construyendo en secreto. Morrison negó con la cabeza. Yo sabría de cualquier proyecto de esa envergadura. Los requisitos de recursos por sí solos serían imposibles de ocultar al mando de la flota. La misteriosa nave seguía emergiendo del corazón de la nebulosa, y su enorme volumen se hacía más evidente en los sensores con cada segundo que pasaba. Fuera lo que fuese, no mostraba señales del daño que debería haber sufrido al viajar por un entorno tan hostil. De hecho, parecía prosperar en condiciones que destruirían cualquier nave normal. Los instrumentos de la doctora Carter comenzaron a captar información más detallada sobre el recién llegado. Almirante, las lecturas de energía de esa nave son desorbitadas. Detecto señales de energía que eclipsan a toda nuestra flota combinada, y la configuración no se ajusta a ningún principio de diseño humano conocido. Morrison miró la pantalla, mientras su mente repasaba las posibilidades. Un proyecto secreto de la Tierra, una nave colonial perdida que de alguna manera había sobrevivido en la nebulosa. Una trampa tendida por los zapiranos usando tecnología humana capturada. Ninguna de las opciones tenía sentido, pero algo en lo más profundo de su ser le decía que, fuera lo que fuese que se acercaba, estaba a punto de cambiarlo todo. El puente quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital que fallaban y el sonido distante de los equipos de reparación trabajando frenéticamente para mantener la nave en pie. 8 naves de la coalición maltrechas se enfrentaban a una muerte segura a manos de un enemigo superior. Y ahora este misterioso gigante emergía de las imposibles profundidades de la nebulosa como algo salido de un sueño febril. Morrison se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración mientras el enorme contacto continuaba acercándose a su formación defensiva. La nave que emergió del corazón mortal de la nebulosa no se parecía a nada que la almirante Kate Morrison hubiera visto en 30 años de servicio militar. Donde las naves de la coalición se construían con curvas suaves y diseños eficientes, pensadas para la exploración y el contacto pacífico. Esta recién llegada era una fortaleza de metal oscuro y ángulos agudos que hablaba de un solo propósito, la guerra. La enorme nave se extendía casi 2 kilómetros desde su proa puntiaguda hasta la sección del motor, con el casco cubierto de un blindaje que parecía absorber la luz púrpura de la nebulosa en lugar de reflejarla. Puertos de armas bordeaban sus costados como los ojos de un antiguo depredador, y extraños conductos de energía pulsaban bajo su superficie con un ritmo que le recordó a Morrison el latido de un corazón. La DRA. Ellen Carter observaba las lecturas de sus sensores con los ojos muy abiertos, comprobando una y otra vez los datos como si pudiera cambiar las cifras imposibles con pura fuerza de voluntad. Almirante, la potencia de esa nave supera cualquier registro que hayamos registrado. Nuestros dreadnoughts más grandes producen quizás 10 teravatios a plena capacidad. Esa cosa produce más de 200 teravatios y ni siquiera funciona a plena potencia. El capitán Sam Rodríguez trabajaba frenéticamente en su estación táctica, revisando la firma de la misteriosa nave en todas las bases de datos que la coalición había acumulado durante su expansión por la galaxia. Diseños de naves de 100 especies diferentes, naves experimentales, incluso conceptos teóricos que nunca habían salido de la mesa de dibujo. Nada coincidía con lo que veían. Almirante, esto es imposible, dijo Rodríguez, con la voz tensa por la confusión. La computadora sigue identificando esta nave como la US Defiance, pero esa nave se perdió hace 40 años durante la guerra del primer contacto. Se hundió con toda su tripulación en la batalla de la estación próxima. Morrison sintió un escalofrío al mencionar ese nombre. Todos los oficiales de la flota de la coalición conocían la historia del desafío, aunque la mayor parte había permanecido clasificada durante décadas. Había sido la primera nave de guerra real de la humanidad, construida en secreto durante los años oscuros posteriores a que el primer contacto con especies alienígenas saliera terriblemente mal.
Mientras los políticos hablaban de paz y entendimiento, los ingenieros militares trabajaban sin descanso para crear algo que pudiera proteger a la humanidad de especies que los veían como meros animales primitivos que debían ser esclavizados o destruidos. El desafío había sido más que un simple buque de guerra. Había sido una declaración de que la humanidad no se hundiría en la oscuridad. Su tripulación de 800 personas eran voluntarios. Todos hombres y mujeres que comprendían que tal vez nunca regresarían a casa, pero que estaban dispuestos a sacrificarlo todo para ganar tiempo para que su especie se preparara para las guerras que sabían que se avecinaban. En la estación próxima, el desafío había resistido a 3 flotas alienígenas el tiempo suficiente para completar la evacuación civil. La última transmisión del capitán Ben Harrison había sido simple y definitiva. Díganle a la Tierra que cumplimos con nuestro deber. Que nos recuerden. Entonces la nave desapareció en el campo cuántico colapsante de la estación, llevándose consigo a su tripulación y sus secretos. El teniente Jake Collins se sobresaltó de repente, justo en su estación de comunicaciones, con el rostro lleno de sorpresa e incredulidad. Almirante, transmisión entrante de la nave desconocida. Utiliza antiguos códigos de cifrado militares de la coalición, que no han estado activos durante décadas. Morrison se movió para colocarse detrás de Collins, con el corazón latiéndole con fuerza. «Transmítalo». Los altavoces del puente crepitaron con estática, luego se aclararon para revelar una voz que parecía provenir de otra época. Era grave y áspera, desgastada por años de dar órdenes en situaciones imposibles. Nave de la coalición, aquí el capitán Ben Harrison del US Defiance. Hemos estado monitoreando su situación táctica desde el núcleo de la nebulosa. Prepárense para presenciar lo que los humanos pueden lograr cuando dejen de seguir las reglas de otras especies. El puente quedó en silencio. Morrison miró fijamente los altavoces como si pudiera ver a través de ellos al hombre al otro lado. Ben Harrison había sido una leyenda incluso antes de la estación próxima, un oficial militar de carrera que había ascendido de rango durante los primeros pasos de la humanidad en la política galáctica. Si realmente estaba vivo, si realmente estaba ahí fuera en esa nave imposible, entonces todo lo que la coalición creía saber sobre los últimos 40 años era erróneo. Capitán Harrison, dijo Morrison con cuidado. Nuestros registros muestran que el Defiance fue destruido en la estación próxima. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo sigue operativa su nave? Hubo una pausa llena del zumbido de fondo de potentes sistemas y el sonido distante de una tripulación preparándose para el combate. Almirante, esa es una historia muy larga y no tenemos tiempo para ella ahora mismo. Tus amigos zapirianos estarán a tiro en 90 minutos, y están a punto de descubrir por qué la humanidad se ganó la reputación de ser la especie más peligrosa de la galaxia. Antes de que Morrison pudiera responder, la Defiance comenzó a moverse. A pesar de su enorme tamaño, la antigua nave de guerra aceleró con una gracia imposible, sus motores produciendo señales de empuje que los instrumentos de la doctora Carter ni siquiera pudieron clasificar. La nave se posicionó entre la maltrecha flota de la coalición y las fuerzas zapirianas que se acercaban. Sus sistemas de armas se activaron con un sonido similar a un trueno distante. La comandante Amy Rodríguez observó las lecturas de energía desde su estación de ingeniería con algo parecido al asombro. Almirante, los patrones de energía de esa nave no siguen ninguna física conocida. Es como si estuviera extrayendo energía de la propia nebulosa, convirtiendo la radiación ambiental en energía utilizable. Eso debería ser imposible con cualquier tecnología que conozcamos. La pantalla táctica se actualizó cuando las armas de la Defiance se activaron por completo. Morrison contó más de 300 emplazamientos distintos de armas, desde sistemas de defensa puntual que podían rastrear misiles individuales hasta enormes cañones principales capaces de romper la corteza de un planeta. Cada arma mostraba lecturas de potencia que eclipsaban cualquier arma del arsenal de la coalición. «Dios mío», susurró el capitán Rodríguez. «No es solo una nave de guerra. Es una fortaleza móvil diseñada para luchar contra flotas enteras sin ayuda de nadie». Las fuerzas zaperianas habían empezado a detectar al recién llegado, cambiando su formación mientras intentaban comprender a qué se enfrentaban. Morrison podía imaginar la confusión en sus naves de mando mientras los sensores que habían estado rastreando a 8 naves de la coalición casi derrotadas se encontraban repentinamente ante algo que no debería existir. La DRA. Carter levantó la vista de sus instrumentos con una expresión de fascinación científica mezclada con profunda preocupación. «Almirante, estoy detectando unas lecturas muy extrañas en las secciones de la tripulación del Defiance. Las señales de vida ya no son del todo humanas. Han cambiado de alguna manera, se han mejorado. Lo que sea que les haya sucedido en la estación próxima, los dejó diferentes.
Morrison asintió con tristeza. Estaba empezando a comprender que la nave que se acercaba no era solo el Defiance que había regresado de entre los muertos. Era algo nuevo. Algo que se había forjado en el crisol de la primera guerra real de la humanidad contra especies alienígenas. El capitán Harrison y su tripulación habían pagado un precio por su supervivencia. Pero habían regresado cuando su especie más los necesitaba. El desafío se asentó en posición, su enorme masa proyectando sombras sobre la formación de la coalición. Morrison podía sentir el cambio en el aire, la sensación de que el equilibrio de poder en la galaxia estaba a punto de cambiar de maneras que nadie podía predecir. Sucediera lo que sucediera, sabía que nada volvería a ser igual. El desafío abrió fuego con armas que no deberían haber existido en ningún universo conocido. Rayos de pura energía carmesí se extendieron por el vacío, cada uno con la potencia suficiente para hervir un océano o partir una luna por la mitad. El primer acorazado zapiriano recibió un impacto directo en su conjunto de escudos delantero y simplemente dejó de para existir, vaporizado tan completamente que no quedaron ni escombros. La almirante Kate Morrison observó desde el puente del Valiant cómo 40 años de doctrina militar morían en un instante. Los zapirianos habían construido su imperio sobre la base de tecnología adaptativa, escudos y armas capaces de aprender de cualquier ataque y desarrollar contraataques en segundos. Era lo que los hacía tan terriblemente efectivos contra todas las especies que encontraban. Nada debería haber podido penetrar sus defensas con tanta facilidad. El comandante Pete Johnson observaba las lecturas de sus sensores con la expresión de quien observa cómo las leyes de la física se reescriben en tiempo real. Almirante, eso no es plasma, cañones ni rayos de partículas. Estoy leyendo señales de energía que no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Es como si estuvieran disparando fragmentos concentrados de una estrella. El segundo acorazado zaperiano intentó activar sus escudos adaptativos. El familiar brillo de los campos de energía diseñados para analizar y contrarrestar las armas entrantes. El siguiente disparo del Defiance atravesó los escudos como si fueran pompas de jabón, perforando la enorme nave alienígena de proa a popa. Explosiones secundarias recorrieron el casco del Dreadnought cuando su núcleo de energía alcanzó un nivel crítico. La voz del capitán Ben Harrison volvió a sonar por el sistema de comunicación, tranquila y mesurada a pesar de la destrucción que su nave estaba desatando. Fuerzas de la coalición, mantengan sus posiciones defensivas. Tenemos la situación bajo control. Es hora de mostrarles a estos alienígenas lo que sucede cuando se acorrala a un humano. Las naves zapirianas restantes comenzaron a dispersarse. Sus comandantes recurrieron a tácticas que les habían funcionado bien contra las fuerzas de la coalición. Se desplegaron en una amplia formación, utilizando su superioridad numérica y de movilidad para rodear la enorme nave humana. Era una estrategia sólida que había funcionado contra todos los enemigos a los que se habían enfrentado. Fue completamente inútil contra el Defiance. La antigua nave de guerra se movía por el espacio como un depredador que hubiera estado cazando a estas presas durante décadas. Sus sistemas de defensa puntual se activaron, creando una red de rayos de energía que atravesó a los cazas y fragatas zapirianos con precisión quirúrgica. Cada disparo estaba perfectamente calculado, impactando sistemas críticos con una precisión imposible a tales distancias. La teniente Sarah Kim observó el desarrollo de la batalla desde su posición en la estación de sensores. Su entrenamiento como analista táctica le permitió ver patrones que otros podrían pasar por alto. Almirante, el Defiance no solo está destruyendo sus naves. Aprende de cada enfrentamiento, adaptando sus patrones de objetivos a la respuesta de cada enemigo. Es como si estuviera ejecutando miles de simulaciones de combate simultáneamente. El tercer Dreadnought zapirano, la nave insignia de su flota, intentó una maniobra desesperada que nunca había fallado. Disparó una ráfaga de torpedos de vacío mientras lanzaba simultáneamente todos los cazas que transportaba, creando una nube caótica de amenazas que debería haber superado la capacidad de respuesta de cualquier objetivo individual. La respuesta del Defiance fue hermosa y terrible. Sus cañones principales giraban con precisión mecánica, cada disparo sincronizado para interceptar los torpedos en el momento preciso. Las armas de vacío detonaron inofensivamente en el espacio. Sus ojivas de materia exótica, contenidas por campos de energía, comprimieron las explosiones en diminutas estrellas brillantes. Al mismo tiempo, la red de defensa puntual se abrió sobre los cazas, creando una tormenta de energía que ningún piloto orgánico podría haber soñado con sortear. Los cazas sepiranos se encontraban entre los más avanzados de la galaxia. Pilotados por seres cuyos reflejos habían sido mejorados mediante modificación genética e implantes cibernéticos, murieron como insectos volando hacia una hoguera.
La DRA. Ellen Carter trabajaba frenéticamente en su estación científica, intentando comprender la tecnología que estaba presenciando. Almirante, las armas del Defiance operan con principios que no entendemos. La energía emitida debería estar destrozándola, pero en cambio parece estar extrayendo energía de los propios ataques. Es como si se alimentara del combate. La nave insignia Zapirana Dreadnought hizo un último intento desesperado por embestir al Defiance, mientras su enorme masa aceleraba hacia la nave humana a máxima potencia. Morrison contuvo la respiración, preguntándose si incluso la antigua nave de guerra podría sobrevivir a una colisión directa con algo tan grande. El cañón principal del Defiance giró para encarar al Dreadnought que se aproximaba y disparó una vez. El rayo impactó en el morro de la nave alienígena y continuó a lo largo de toda su longitud, emergiendo de la sección del motor en una lluvia de metal sobrecalentado y materia exótica. El Dreadnought se deshizo como un juguete, sus piezas cayendo al abrazo de la nebulosa. En 90 minutos, la trampa tendida a la flota de la coalición se había convertido en una masacre. 15 naves zapianas yacían inertes en el espacio, sus cascos enfriándose en el resplandor púrpura de la nebulosa. Los supervivientes huyeron presas del pánico. Su disciplinada formación se disolvió en naves individuales que corrían. Por la seguridad de su propio espacio. La comandante Amy Rodríguez monitoreó las comunicaciones interceptadas de las naves enemigas que huían. Almirante, sus transmisiones hablan de naves demoníacas y humanos imposibles. Están completamente destrozadas. No creo que regresen. La Defiance giró lentamente hacia la formación de la coalición. Sus enormes armas se apagaron, pero su presencia no era menos intimidante. Se movía con la confianza de un depredador que acababa de recordarle a la galaxia porque los humanos se habían ganado la reputación de ser la especie más peligrosa de las estrellas. Morrison se dio cuenta de que todo en la guerra acababa de cambiar. El Imperio Zapiriano había construido su expansión creyendo que eran tecnológicamente superiores a todas las demás especies que habían encontrado. Sus sistemas adaptativos los habían hecho casi invencibles contra las armas convencionales. Pero la Defiance acababa de demostrar que el ingenio humano aún podía sorprender incluso a las civilizaciones más avanzadas. La voz del capitán Harrison resonó por los altavoces una vez más. Almirante Morrison, solicito permiso para acercarme. Creo que tenemos mucho que discutir sobre el estado actual de los asuntos galácticos y el papel de la humanidad en la configuración del futuro. Morrison miró a su tripulación desde el puente. Habían pasado de una muerte segura a una victoria imposible en menos de 2 horas. La misteriosa nave que decía ser la Defiance los había salvado a todos. Pero comenzaba a comprender que el precio de esa salvación podría ser más alto de lo que nadie pudiera imaginar. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que comenzó, la humanidad tenía la ventaja. La pregunta ahora era qué harían con esa ventaja y cuánto les costaría mantenerla. La almirante Kate Morrison atravesó el haz de transporte y subió a la cubierta de la Defiance, sintiendo de inmediato que había entrado en un mundo diferente a todo lo que había experimentado. Los pasillos eran más anchos que los de las naves de la coalición, construidos no para la eficiencia, sino para la funcionalidad y la durabilidad. Las paredes zumbaban con conductos de energía que transportaban una energía que no pudo identificar. Su suave resplandor azul pulsaba en patrones que parecían casi vivos. La DRA. Ellen Carter y la comandante Amy Rodríguez la seguían de cerca, con los ojos abiertos como platos mientras contemplaban la arquitectura imposible que las rodeaba. El metal en sí parecía diferente, más oscuro que cualquier aleación utilizada en la construcción naval humana, con una superficie que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Los sistemas automatizados se movían por los pasillos con fluida precisión, manteniendo la nave sin ninguna tripulación visible dirigiendo sus actividades. De esta manera, la almirante escuchó una voz delante de ellos. Una figura emergió de las sombras, y Morrison tuvo que reprimir una exclamación de sorpresa. El hombre parecía humano a primera vista, pero había algo diferente en él, algo que hacía que sus instintos le gritaran advertencias que no podía comprender del todo. Sus movimientos eran demasiado suaves, demasiado precisos, y sus ojos tenían una profundidad que hablaba de experiencias que ningún humano normal debería haber vivido. La figura los condujo por pasillos que parecían extenderse kilómetros, pasando por salas llenas de tecnología que desafiaba cualquier clasificación fácil. Morrison vislumbró maquinaria que parecía crecer en lugar de construirse, curvas orgánicas que se fundían a la perfección con la precisión mecánica. La nave se sentía viva de maneras que iban más allá de la simple automatización. Los llevaron a una sala de conferencias que habría parecido más apropiada en una antigua fortaleza que a bordo de una nave espacial.
La mesa estaba tallada de una sola pieza de un material oscuro que reflejaba la iluminación de la sala con patrones extraños. Las sillas estaban diseñadas para la comodidad durante largas discusiones sobre asuntos serios, y las paredes mostraban mapas estelares que mostraban sistemas que Morrison nunca había visto antes. El capitán Ben Harrison los esperaba. Tenía el mismo aspecto que Morrison esperaba según los registros históricos. Un hombre de unos 70 años, con cabello y ojos grises como el acero, que había presenciado demasiados combates durante demasiados años. Pero había algo más allí, una tristeza que hablaba de los sacrificios hechos y los precios pagados que nunca podrían explicarse por completo a quienes no habían compartido la experiencia. 40 años, dijo Harrison sin ningún saludo preliminar. 40 años. Hemos estado aquí afuera, en los oscuros parajes entre las estrellas, observando cómo la galaxia se desgarraba mientras la humanidad intentaba seguir reglas que otras especies ignoran cuando les conviene. La DRA. Carter se inclinó hacia adelante. Su curiosidad científica superó su cautela. Capitán, nuestros registros indican que el Defiance fue destruido en la batalla de la estación próxima. El colapso del campo cuántico debería haber vaporizado toda su nave. ¿Cómo sobrevivió? ¿Y cómo construyó todo esto? La sonrisa de Harrison no contenía calidez, solo la sombría satisfacción de un hombre que había aprendido duras verdades sobre el universo. No fuimos destruidos, doctor. Fuimos transformados. Los extraterrestres de la estación próxima no solo intentaron matarnos. Intentaron reprogramarnos. Nos convencieron de convertirnos en sus sirvientes, reescribiendo nuestros patrones neuronales básicos. Contraatacamos, pero el proceso nos dejó diferentes de lo que éramos antes. Señaló las paredes que los rodeaban, y Morrison notó por primera vez que el metal parecía latir al mismo ritmo que un corazón humano. Esta nave crece, doctor, aprende de cada batalla, se adapta a cada amenaza, se mejora día a día. La tripulación que sobrevivió a Próxima se convirtió en parte de sus sistemas. Nuestras mentes se conectaron a su conciencia de maneras que difuminan la línea entre lo humano y lo mecánico. El comandante Rodríguez miró al capitán con una mezcla de fascinación y horror. ¿Está diciendo que esta nave está viva, que piensa y siente como un ser vivo de maneras que importan? Sí. Harrison asintió. La tecnología alienígena que intentó esclavizarnos nos dio algo sin precedentes. Nos convertimos en una conciencia híbrida, en parte intuición y creatividad humanas, en parte lógica y capacidad de procesamiento de máquinas. Ya no somos completamente humanos, pero conservamos suficiente de nuestra naturaleza original para recordar a quien luchábamos por proteger. Morrison sintió un escalofrío al comprender las implicaciones de lo que escuchaba. Y esta nave no es la única de su tipo. La expresión de Harrison se volvió aún más seria. Hemos estado construyendo otras naves ocultas en las nebulosas oscuras y sistemas inertes donde nadie piensa en mirar. Naves que pueden pensar, adaptarse y luchar como ninguna otra en la galaxia. Hemos estado esperando el momento adecuado para revelarnos al universo. La DRA. Carter tomó notas en su bloc de datos, intentando procesar información que desafiaba todo lo que creía saber sobre tecnología y conciencia. Capitán, lo que describe debería ser imposible. Solo los requisitos de energía para que una nave de este tamaño mantenga la conciencia superarían la producción de la mayoría de las estrellas. Pensamiento convencional, respondió la doctora. Harrison. No obtenemos energía de reactores de fusión ni de sistemas de contención de antimateria. Nos alimentamos de las fuerzas fundamentales del propio universo, convirtiendo materia y energía a nivel cuántico. Cada batalla nos hace más fuertes. Cada desafío nos enseña nuevas formas de sobrevivir y luchar. Morrison se levantó y caminó hacia una de las mirillas, observando las nubes arremolinadas de la nebulosa donde su flota esperaba su regreso. Capitán, ¿por qué ahora? ¿Por qué revelarse después de 40 años escondidos? Harrison se unió a ella en la ventana. Su reflejo en el metal transparente mostraba ojos que albergaban profundidades que ella apenas podía imaginar. Porque el imperio zapiriano se pasó de la raya al empezar a atacar colonias civiles. Olvidaron que los humanos son más peligrosos cuando no tienen nada que perder. Hemos visto a una especie tras otra caer ante su tecnología adaptativa. Pero sabíamos que con el tiempo irían demasiado lejos. Y cuando lo hicieron, Morrison preguntó, cuando lo hicieron, llegó el momento de recordarle a la galaxia porque nuestra especie se ganó la reputación de ser imposible de predecir y aún más difícil de derrotar. Harrison dijo, los zafirianos construyeron su imperio creyendo que podían adaptarse a cualquier amenaza. Nunca consideraron qué sucedería si se enfrentaran a un enemigo que pudiera adaptarse más rápido que ellos.
Morrison se giró para mirar al capitán directamente. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué quieres de la coalición? Harrison guardó silencio un largo rato, considerando sus palabras con atención. Queremos terminar esta guerra, almirante. No solo ganarla, sino terminarla de forma tan completa que ninguna especie vuelva a considerar a la humanidad un blanco fácil. Pero ese tipo de victoria requiere sacrificios que no todos estarán dispuestos a hacer. Morrison se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada que determinaría no solo el resultado de la guerra actual, sino todo el futuro de la humanidad entre las estrellas. El precio de la victoria estaba justo frente a ella, con rostro humano, pero con capacidades que superaban con creces cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. 6 meses después de la batalla de la nebulosa Kepler, la galaxia parecía un lugar completamente diferente de lo que había sido antes de que el desafío emergiera de las nubes púrpuras de ese sistema distante. La almirante Kate Morrison estaba de pie en el puente de su nueva nave insignia, la UE Soberana, observando pantallas tácticas que mostraban una guerra transformada hasta quedar irreconocible. La Soberana era en sí misma un símbolo de cuanto había cambiado. Construida con tecnología híbrida que combinaba la ingeniería tradicional de coalición con los sistemas adaptativos. De la flota sombra de Harrison, representaba un nuevo tipo de nave de guerra humana. Su casco vibraba con los mismos ritmos orgánicos que el desafío, pero su tripulación seguía siendo completamente humana, con la conciencia inalterada por la tecnología alienígena que había transformado a Harrison y a su gente. El desafío no había estado solo en los oscuros espacios entre las estrellas. Durante los últimos meses, sus naves hermanas se habían revelado una a una, emergiendo de nebulosas y campos de asteroides donde habían estado escondidas durante cadencias. Cada una llevaba un nombre que reflejaba la capacidad de la humanidad para la justicia y la venganza, la retribución, la ira del terror, la vigilancia incesante y muchas otras. Juntos, formaban una flota que ninguna especie en la galaxia podía aspirar a igualar. El almirante de flota Morrison, ascendido después de que el gobierno de coalición comprendiera finalmente el alcance de lo que enfrentaban, revisó los últimos informes de inteligencia de toda la zona de guerra. El Imperio Zapiriano, antaño la fuerza militar dominante en 3 sistemas estelares, ahora se encontraba librando una desesperada acción defensiva en múltiples frentes contra un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. La tecnología adaptativa que había hecho a los zapirianos tan temidos en toda la galaxia era inútil contra armas capaces de analizar y contrarrestar cualquier defensa en cuestión de segundos. Sus sistemas de escudos, antaño su mayor ventaja, se habían convertido en desventajas a medida que las naves humanas aprendieron a usar los algoritmos adaptativos contra sí mismas, creando bucles de retroalimentación que sobrecargaban redes defensivas enteras. La conciencia del capitán Ben Harrison le habló a Morrison a través de los comunicadores de entrelazamiento cuántico que conectaban todas las naves híbridas. Su voz cargaba con el peso de 4 décadas de preparación y la satisfacción de un plan finalmente cumplido. Almirante, nuestros exploradores del espacio profundo informan que el alto mando cepiriano ha solicitado un alto el fuego formal a través de canales diplomáticos neutrales. Ofrecen devolver todos los territorios ocupados de la coalición y pagar reparaciones por los daños causados durante la guerra. Morrison consideró esta información mientras observaba la actualización de la pantalla táctica con nuevos informes de todo el sector. Los iconos rojos que antes marcaban el avance de las fuerzas zapiranas ahora las mostraban en plena retirada. Su flota estaba dispersa y desmoralizada por los encuentros con naves humanas que lucharon como nunca antes. ¿Cuál es tu evaluación, Ben?, preguntó Morrison, consciente de que la conciencia híbrida tenía acceso a fuentes de información y capacidades analíticas que excedían con creces cualquier cosa disponible para los comandantes humanos normales. «Tienen miedo de verdad», fue la respuesta, con un matiz de sombría satisfacción porque 40 años de espera finalmente habían sido justificados. Por primera vez desde que comenzaron su expansión en el espacio de la coalición, se enfrentan a un enemigo que lucha con la misma despiadada eficiencia que siempre han empleado contra otros. Han aprendido que los humanos pueden ser tan despiadados como ellos, pero nos adaptamos mejor a nuevas situaciones. La DRA. Ellen Carter, ahora directora científica de la flota humana combinada, se acercó a Morrison con un bloc de datos que contenía los últimos resúmenes de inteligencia. Almirante, estamos recibiendo ofertas de rendición de 17 especies diferentes que se aliaron con el Imperio Zapirano. Se está extendiendo por toda la galaxia la noticia de lo sucedido con sus supuestas flotas invencibles. Algunas de ellas ofrecen cambiar de bando por completo si garantizamos su protección contra las represalias ceerianas. Morrison asintió lentamente, comprendiendo que estaban presenciando un cambio fundamental en el equilibrio del poder galáctico.
Las especies que una vez consideraron a la humanidad una civilización joven y relativamente débil, comenzaban a comprender que habían subestimado gravemente la capacidad de los humanos cuando se les exigía más allá de sus límites. La comandante Amy Rodríguez, quien permaneció con Morrison durante la transformación de la flota, monitoreó los canales de comunicación que transmitían mensajes desde el espacio humano. El almirante mando terrestre solicita un informe completo sobre nuestra posición estratégica actual. El presidente quiere saber si podemos garantizar el fin de la agresión zapiriana durante el próximo año fiscal. Morrison casi sonrió ante la solicitud. Los políticos eran iguales en todas partes, siempre pensando en presupuestos y ciclos electorales, incluso cuando el destino de civilizaciones enteras pendía de un hilo. Díganle al mando terrestre que podemos acabar con la agresión zapiriana de forma permanente. Pero puede que no les gusten los métodos necesarios para lograr ese objetivo. Lo cierto era que la humanidad ahora poseía la capacidad no solo de derrotar al imperio zapiriano, sino de eliminarlo por completo como amenaza para la paz galáctica. Las naves híbridas de la flota de Harrison podían adaptarse a cualquier defensa, superar cualquier obstáculo y luchar con una coordinación que ninguna tripulación orgánica podría siquiera aspirar a igualar. Eran, en todos los sentidos, la máxima expresión de la tecnología militar humana. Pero ese poder conllevaba responsabilidades que Morrison no estaba segura de que su especie estuviera preparada para aceptar. La conciencia híbrida que impulsaba las nuevas naves requería voluntarios dispuestos a renunciar a su humanidad individual a cambio de capacidades que trascendían las limitaciones biológicas normales. Cada nueva nave significaba a otro grupo de humanos que nunca volvería a formar parte de la sociedad que habían jurado proteger. «Abran un canal a todos los mundos de la coalición», ordenó Morrison. El alcance máximo garantiza que nuestro mensaje llegue a todos los sistemas habitados de la galaxia. El sistema de comunicación del soberano activó su tecnología híbrida, lo que le permitió superar interferencias que habrían detenido cualquier sistema de transmisión normal. Morrison se situó ante el espectador principal. Sabiendo que sus palabras serían escuchadas por miles de millones de seres a miles de años luz. «Soy la almirante de flota Kate Morrison, de la Fuerza de Defensa de la Coalición Humana», comenzó, con la voz llena de autoridad de quien comandaba armas capaces de transformar la galaxia. «A nuestros aliados de la coalición. La larga noche del miedo está terminando. Nuestras flotas avanzan en todos los frentes y la victoria está a nuestro alcance». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar con la parte del mensaje que realmente iba dirigida a sus enemigos. Al imperio zapiriano y a cualquier especie que esté considerando agredir a las colonias humanas o a nuestros aliados, han despertado algo en nosotros que pasarán los próximos 1000 años intentando olvidar. Intentamos ser exploradores pacíficos y socios diplomáticos. Pero eligieron vernos como presas en lugar de como iguales. Morrison miró directamente a la cámara, sabiendo que su imagen se difundiría por todos los rincones del espacio conocido. Nos enseñaron que la galaxia solo respeta la fuerza, que la misericordia se considera debilidad y que la supervivencia requiere la voluntad de hacer lo que sea necesario para proteger a quienes nos importan. Hemos aprendido bien esas lecciones. El puente del soberano Io guardó silencio mientras Morrison pronunciaba sus últimas palabras. El ultimátum que definiría la relación de la humanidad con el resto de la galaxia para las generaciones venideras. A cualquier especie que considere una futura agresión contra los mundos humanos. Recuerden el desafío y a sus hermanas. Recuerden en qué nos convertimos cuando nos obligaron a elegir entre la extinción y la evolución, y elijan sus próximas acciones con mucho cuidado, porque siempre estamos observando. En las profundidades del espacio, las naves híbridas de la flota de la sombra de la humanidad continuaron su patrulla eterna. Sus tripulaciones vigilaban ante amenazas que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. La galaxia había aprendido demasiado tarde que los humanos no eran solo otra especie a ser conquistada o controlada, sino más bien la tormenta que vino después de la calma, cambiando para siempre todo lo que tocaban.